¿Cómo se empieza un episodio de un podcast? Bueno, pues lo que tenemos que pensar primero aquí es qué formato tiene nuestro podcast y dónde se va a escuchar, o sea, cómo se va a consumir. Me explico. No es lo mismo si el podcast es una conversación, una entrevista, que si es un contenido de marca personal, o si es un narrativo, o si es una ficción sonora, o si va a escucharse episodio a episodio, todos los episodios enteros o en video podcast. Vamos por orden. ¿Cómo empieza un episodio de podcast conversacional, ya sea con entrevistas o no? Bueno, lo suyo sería que nada más empezar dijerais, hola, bienvenidos, me llamo tal, estás escuchando el podcast ¿cuál? Y el podcast va de esto. Siempre hay que tener en cuenta que en cada episodio, presuntamente, y ojalá sea así, tenemos nuevos oyentes. Entonces, hola, soy Sune, estás escuchando Quiero ser podcaster, un podcast donde te voy a enseñar técnicas para crear un podcast y mejorar tu podcasting. Y luego sigo en el episodio de hoy y hago un poquito de índice. En el episodio de hoy vamos a tener una entrevista con Pascualín Pascualán. Os voy a enseñar cómo, me lo invento, se sube el podcast a Spotify y finalmente leeremos unas reseñas. Esto puede hacerse el índice. También podemos hacer otra cosa. En el caso de que fuese contenido de marca personal en el que mediante una píldora cuentas cosas, como viene siendo el contenido que hago yo, lo que se puede hacer primero, antes de la presentación, es un gancho. Y en la entrevista también, un gancho. La entrevista podemos coger un momento muy alto de la entrevista, cortarlo y que nada más que demos al play, pues se diga, no lo sé, cuando se perdió mi matrimonio, me hice millonaria. ¡Pum! Empieza la sintonía. Y luego saludas. Yo puedo decir, ¿se puede vivir de los podcasts en España? Sí, se puede. Y te lo voy a contar en este episodio. Corte, sintonía. Hola, soy Sune. Patatín patatán. Y hoy te voy a contar no sé unos cuántos. Pequeña pausa y empiezo con el contenido. O sea, todo depende de el formato que le estamos dando. Si es un podcast narrativo, claro, esto no se puede hacer. No puedes decir en cada episodio, hola, bienvenidos, estás escuchando el podcast de tal. En principio, lo suyo en un podcast narrativo es que empiece tal cual. Puedes presentarte, sí, pero primero empieza ya en la historia. Que la gente le da al play y ya diga, en 1976, una ciudad escondía un gran secreto. Los aldeanos, patatín, patatán, paratín, tututún, tatatán, tatatán. Y entonces terminas un poco en el gancho del inicio. Y os voy a contar, pues no lo sé, cómo se hizo presidente. Corte, pequeña sintonía, y ahí ya puedes decir, estás escuchando el podcast de Sune contando historias. Yo soy Sune y te invito a quedarte. Bienvenido. Pequeño espacio. El episodio de hoy, el señor que se convirtió en alcalde. Y empieza la historia. Como veis, es diferente el ganchito. El ganchito. Y en ficción sonora entraríamos como si fuera una serie. Podemos entrar directamente o con la melodía de cada episodio, ¿vale? Imaginémonos un Doctor Who, tururururururu, que sea corta y que diga de repente, Sune en el tiempo. Y ya empieza. Porque no ponemos contexto. En una ficción sonora no ponemos contexto. Tenemos que pensar en las series. También podemos poner una pequeña escena. Llego yo, abro una caja, haces un sonido y estoy viajando en el tiempo. Corte, tururu, subo en el tiempo. Y empieza el episodio. Sí, lo de cómo consumirse. Si la ficción sonora, por ejemplo, que esto es donde más va a suceder, va para una plataforma tipo Audible, quizá los de Audible te han pedido que todos los episodios vayan juntos. Además, aunque no sea Audible, una ficción sonora, mucha gente se lo escucha del tirón. Y si tiene 10, 12, 13 episodios, a veces en una mañana te escuchas toda la ficción sonora porque te gusta escuchar la historia entera.
que al final pueden ser 180 minutos, 200 minutos, 120 minutos. Entonces, ponte que en cada episodio se está escuchando la intro. Es un poco molesta. Se podría hacer un poco de reducción muy pequeñita hasta el punto que el que lo escuche seguido no se esté enterando que está pasando de un episodio a otro y que está escuchando, pues, de una escena a otra escena. Como en la propia ficción ya le vamos a poner ciertas músicas, ciertos sonidos que cambien de escena a escena, tenemos que pensar que el que le da al play y se quiera escuchar entera toda la ficción, no va a notar diferencia. Por eso he dicho antes que depende del formato que vamos a hacer a nuestro podcast, pues de eso dependerá cómo vamos a empezar cada uno de los episodios. Entonces, resumiendo, básicamente, que la gente conozca tu nombre, conozca el nombre del podcast y la temática, a menos que sea una ficción sonora. Pero en todos ellos, en algún momento, tiene que salir el nombre del episodio y el nombre del podcast. Siempre nos dejamos la reserva para según excepciones. O sea, no es una regla que tenga que cumplirse al 100%, pero 90% y con excepciones. Esto es lo que os quería contar hoy. Si os ha gustado, tenéis más en la membresía quiero ser podcaster.com y podéis contratarme en cualquiera de mis servicios. Asesoría, producción, grabación de podcast y la membresía. Si no tengo el podcast y en el canal de YouTube. Muchas gracias.